marcha al revés. Amigos, muy buenos días. En este momento son días. Cuando usted vea esta plática, pues puede ser cualquier hora, porque aquí en YouTube usted puede vernos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Es la ventaja, y vamos en partes para que usted la pueda ver, volver a ver y analizar. Diputado, licenciado Hugo Varela, muchas gracias por recibirnos esta mañana. Al contrario, gracias a ti por invitarme a participar contigo en tu programa. Me da mucho gusto, es un gran placer platicar contigo, es una plática muy cómoda, muy rica. Fíjense, licenciado y diputado Hugo Varela, que perdonando la falta de modestia, pero sí me gustaría agradecerle a la gente que nos ve. Hay un conteo en Google, o como se pronuncie, y en YouTube, que es imposible modificar, eso lo tienen ellos en sus sistemas internacionales, y agradecerles porque el día de ayer cerramos con 138,100 visitas. Realmente nunca pensé llegar a una cantidad tan enorme. Muchas gracias a la gente que nos hace favor de seguirnos. El licenciado y diputado Hugo Varela Flores, además de ser diputado, además de ser coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, es líder de la Central de Trabajadores de México, de la CTM, Confederación, en el estado de Guanajuato. Entonces, obviamente sabe del asunto laboral, y en la actualidad, amigos que nos ven, hay una polémica nacional con respecto a una pretendida reforma laboral que en muchas ocasiones los medios de comunicación convencionales no alcanzan, por cuestiones de espacio y de tiempo, a explicarnos a los mexicanos. Y yo, abusando de la amabilidad del diputado Hugo Varela y aprovechando que él sabe de esto como pocos, si nos podía contar un poquito a nuestro público de YouTube algo acerca de esta pretendida reforma laboral. Bueno, mira, la reforma laboral empieza por la necesidad de generar más empleos. Se dice que los países asiáticos son los que nos han estado quitando empleos en virtud de que tienen una mejor preparación y una mejor competitividad para trabajar. Esto es falso, pero bueno, vamos a tomarlo como si fuera cierto. La reforma laboral dice que necesitamos mejorar nuestra competitividad y nuestra productividad, a la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo lamentable de esto es que se toma esto como un pretexto para modificar la ley, pero cuando se modifica una ley es para beneficio de aquellas personas que van a recibir la ley, o bien para castigar o sancionar a alguien que cometió un delito, y con esto prevenir el delito. En el caso concreto de la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria del 123, que otorga los beneficios mínimos de un trabajador, es decir, que la ley establece mínimos que tienen que cumplirse en beneficio de los trabajadores. Se supone que si la ley se va a reformar, va a ser para mejorar las condiciones de los trabajadores. Si no, esto sería una contrarreforma. Nosotros hemos dicho que estamos a favor de la productividad, estamos a favor de la conservación de empleos, estamos a favor de dar las suficientes garantías para que las empresas se instalen en Guanajuato o en cualquier parte del país, y con esto se puedan generar un mayor número de empleos, pero no a costa de que los trabajadores pierdan los derechos adquiridos que ya tienen. Es decir, si nosotros en este momento tenemos la garantía de 8 horas de trabajo, ¿por qué a hoy nos la quieren quitar y diciéndonos que ya nos van a pagar por horas? Porque al decirnos que nos pagan por horas, no solamente nos quitan la garantía de las 8 horas de trabajo, sino que también nos quitan lo que conocemos como tiempo extraordinario, que el tiempo extraordinario no viene a ser un pago adicional, viene a ser una prevención en contra de los accidentes, es decir, se castiga la falta de cuidado de un empresario que no sabe programar su producción, volviendo la cara, porque el trabajador después de 8 horas de trabajo corre el riesgo por el cansancio de sufrir un accidente. Y si después de 3 horas trabaja a la cuarta hora, es más cara, porque después de 11 horas de trabajo, el trabajador está corriendo realmente un grave problema de riesgo. Entonces, por eso se castiga el tiempo extraordinario con pagos más caros del normal. Si se paga por horas, entonces se va a poder decir que un trabajador trabaje 12, 14 o 15 horas diarias, o que trabaje 2 horas diarias. Y se hace creer a los trabajadores que al pagar por horas se va a pagar en dólares. Eso no es cierto. Simplemente se va a dividir el salario mínimo entre 8 horas, y eso va a ser el valor de 1 hora. Entonces, habrá quien le diga que debe trabajar 2 horas y le van a pagar 10 pesos,
o 12 pesos, una cosa así por el estilo, lo cual con eso no, pues no va a vivir absolutamente nadie. Entonces nosotros estamos a favor de que se revise la Ley Federal del Trabajo, que se mejoren las condiciones, pero habrá que primero escuchar a todas las voces de todas las corrientes, tanto de derecha como de izquierda, como de trabajadores, como de empresarios, como de maestros, como de estudiantes, como de trabajadores, como de sindicatos, para que aporten sus ideas a la mejora de una ley reglamentaria que venga a mejorar las condiciones de los trabajadores. En este momento la ley ya contempla diferentes tipos de jornadas, ya sea por trabajo determinado, por obra determinada, por tiempo determinado. Inclusive ya en este momento hay quienes trabajan por hora, pero dentro de una reglamentación que la propia ley señala y que protege a los derechos de los trabajadores. Ahora se ha confundido esta reforma y la ha querido confundir con el hecho de decir de que se van a hacer una serie de cosas y que vamos a ganarle a los chinos. No, eso no lo vamos a ganar. Lamentablemente los trabajadores de algunos países asiáticos carecen de derechos. Sus condiciones laborales están muy por abajo de las condiciones que marca la Organización Internacional del Trabajo, que son condiciones que deben tener todos los países de la OCDE. Lamentablemente no lo cumplen y no están cumpliendo. Y esto hace de que sí, comparativamente contra otros países, pues nos pongan en serio riesgo. Hoy tenemos ya aquí a la mano y tenemos muy cercana la posibilidad de que se quiten los aranceles al calzado chino. Si esto se hace, seguramente los trabajadores de la micro, pequeña y mediana empresa leonesa va a sufrir las graves consecuencias de la apertura comercial, porque va a llegar un zapato que no tiene calidad, pero que es muy barato. Y sobre todo va a ser traído por las grandes cadenas comerciales que van a poder ofertar ese trabajo a 6 meses sin intereses, a 13 meses sin intereses, o que simplemente van a poder dar unas ofertas difíciles de soportar por los pequeños empresarios o los microempresarios que no tienen una capacidad económica para poder subsidiar las empresas grandes, compran grandes volúmenes de productos y lo pagan a los 30, a los 60 días. Un pequeño empresario no tiene capacidad de hacer eso. Entonces yo creo que se debe de revisar el modelo económico, porque el modelo económico es el causante de este serie de problemas que tenemos y de los problemas que nos pueden llevar a cabo. La reforma laboral se ha convertido lamentablemente en un pretexto favorito de mucha gente para tratarle de quitar derechos a los trabajadores. Yo creo que habrá que decir que sí, se requiere más transparencia de los sindicatos, pero también se requiere más transparencia de los empresarios, que nos permiten entrar a la contabilidad de las empresas para conocer cómo le compran coches a través de la empresa a los hijos, a la esposa, o cómo se dan prestaciones para algunos empleados de confianza, otorgándoles coches, casas, teléfonos, una serie de cosas, para que los trabajadores también podamos ver cómo se desvía el dinero de las empresas y con ello las utilidades de los trabajadores. Nada más se ve de un solo lado, que es el lado más difícil, y no por el otro lado. Entonces, nosotros estamos a favor de una reforma laboral. Es importante que se reforme la ley laboral, pero en beneficio de los trabajadores, no que se pierdan más derechos. Tenemos pendiente la semana de 40 horas, que no se nos ha dado respuesta. Nosotros hemos pedido que ahorita, como tenemos la semana de 48 horas de trabajo con pago de 56, ahora queremos la jornada laboral de 40 horas con pago de 56, es decir, que tengamos de descanso el sábado y el domingo, y se trabaja el sábado y el domingo se pague la prima sabatina y la prima dominical, como se hace en este momento. Y con esto se va a incentivar el mayor número de empleos, porque se va a requerir contratar más gente para trabajar sábados y domingos, que es lo que queremos, pero sin embargo ese tema no se toca. Estamos hablando también de que las utilidades, pues por lo menos los trabajadores tengan un porcentaje sobre el ingreso neto de la empresa y no sobre la utilidad neta ya después de hacer toda la serie de deducciones, porque pues nos damos cuenta de que trascienden tecnología o pagan tecnología, que cuando la tecnología se hace en las empresas y sin embargo ellos le pagan a sus países de orígenes cantidades muy altas, o bien simple y sencillamente pues nos encontramos que hubo una reinversión importantísima para la empresa y acabó con la utilidad de los trabajadores, y resulta de que se llevaron las utilidades de los trabajadores, pero los trabajadores no son socios de las empresas. Entonces sí, hay que entrarle al tema, hay muchos temas que platicar, pero no nada más en contra del trabajador, porque entonces no hablaríamos de una reforma, hablaríamos de una contrarreforma laboral. Fíjese, señor diputado y amigos que nos ven, que esta
sistema que tenemos, esas pláticas que hemos instaurado, tienen una gran ventaja, que sirven algo así como de libros de consulta en video, porque como les digo, los medios de comunicación no pueden captar esto por la rapidez y el tiempo, y los lectores o los mexicanos nos damos cuenta, ahorita que, aparte los ciudadanos no pueden venir a que les dé explicación el diputado Hugo Varela uno por uno, ¿verdad? Ni siquiera en grupos, aquí podemos hacerlo en forma supermasiva, y la verdad, diputado, a mí sí me espantó eso que estoy oyendo. Digo, sin ser experto en derecho laboral, es evidente que es un retroceso, porque se están pagando las 8 horas como una jornada, como un derecho que implica el pago del sábado o el domingo que no se trabaja, implica la hora extra. Quien quiera trabajar por horas y así le convenga, que trabaje por horas sin ser asalariado. Claro. Pero ¿cómo vas a quitar el derecho y estar por horas? Es un retroceso absoluto. Simplemente el pago del séptimo día ya no se va a dar. El pago del séptimo día desaparecería porque yo te estoy contratando por horas trabajadas. Es decir, que ahí te voy a incluir el pago del séptimo día. Y entonces los domingos ya no va a tener el trabajador la capacidad. Y lamentablemente para nosotros el pago del séptimo día es importantísimo porque todos los días se come. Y los salarios que se ganan en México no son tan grandes ni tan altos como para poder decir que hay dinero suficiente. Realmente el salario del trabajador es muy limitado, a tal grado que ya ahora no tenemos un salario mínimo que le dé de comer a una familia. Ahora tenemos una familia trabajando para poderle dar de comer a los hijos. ¿Y cómo te voy a garantizar el derecho al descanso, a la recreación, a la unidad familiar, si no te estoy pagando para que puedas hacerlo? Claro. Si te estoy obligando a que trabajes el domingo, así es, entonces estoy violando tu derecho a... Esa es la razón de la prima vacacional, que a veces la gente no lo entiende. El trabajador ya tiene su gasto comprometido de su semana, entonces si lo mandan de vacaciones y no lo mandan con una prima dominical, pues no va a salir de vacaciones porque el dinero ya está comprometido. Necesita tener un dinero extra para poder seguir de vacaciones. Ya no digo a un lado, a la misma ciudad, a ir a algún parque, a algún lugar, porque además el trabajador que se queda en la casa gasta más dinero porque el papá, cuando lo ven los hijos, pues le piden la paleta, le piden el juguete, le piden que lo lleve a pasear. Y entonces es un gasto extraordinario que se tiene. Entonces hay que revisar todo ese tipo de articulados para que nosotros podamos pensar realmente en una reforma laboral que venga a beneficiar y que nos vuelva nuevamente un país con un ingreso suficientemente alto para poder reactivar la economía interna. Porque aquí, con estos salarios que se tienen en este momento, pues nos encontramos en un círculo maligno, no en un círculo virtuoso, en un círculo maligno, es decir, como no hay dinero por parte de la población, no se compran productos. Y no se compran productos, ¿verdad? Entonces el productor no hace más productos, pero no los puede vender. Y si no hace más productos, entonces no contrata más gente y despide gente de las empresas, cuando ya sea al revés, como lo hizo Lula en Brasil, que le quitó el impuesto o la renta a los trabajadores, y entonces los trabajadores, sin que la empresa le diera un 5 más, tuvo más dinero para gastar. Al tener más dinero para gastar, empezaron a comprar más cosas los brasileños, y el gobierno empezó a recibir más IVA por las cosas que se compraron, con lo que compensó lo que dejó de ganar por el trabajador, y se reactivó la economía, y ahí está la economía brasileña como estamos. Pero aquí es al revés. Aquí cada vez se le aumentan más las cosas al trabajador, nos aumentan la gasolina cada mes, nos vuelven más caros los productos, porque todo en este país se mueve con gasolinas. Entonces los productos están teniendo una inflación. Cuando el trabajador recibe el 4% al año, tenemos aumentos del 100% en gasolinas, en electricidad, en agua, en todo. Y bueno, ya están los datos estadísticos, no lo estoy inventando yo.